Eso, hoy sí, ok, ahora sí. ¿Qué hago para librarme ahora de esta cosa? No, hizo exactamente lo que no quería. Ok, y ahora sí funciona. Génesis capítulo 14. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Tuvimos una semana de ayuno y oración y estuvo maravilloso, gracias a Dios. Siempre es maravilloso buscar al Señor en ayuno, en oración, y no solamente uno solito, sino con la fuerza, el apoyo de todo el resto de la hermandad, ¿sí? Gracias a Dios, nuestras reuniones estuvieron maravillosas. El Señor nos fue dando una serie de experiencias espirituales y siempre concluimos la semana de una oración con una servicio especial de Santa Cena, y es lo que vamos a hacer hoy. Ahora, el principio que vamos a establecer hoy para la Santa Cena está en Génesis capítulo 14. Es un principio tremendo. Toda la escritura sigue siendo inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, aquí y ahora. Y pues simplemente vamos a estudiar. Pero tiene que ver con la historia de Abraham. Génesis 14, verso 1. Aconteció en los días de Amrafel. Ahora voy a escribir los nombres para que nadie se me pierda acá. Necesitamos hacer campos de batalla. Pongamos acá a Amrafel. Amrafel, rey de Sinar. Sinar era otro nombre para Babilonia. Amrafel era el rey de Babilonia. En tiempos de Abraham, Babilonia todavía no se había constituido como el imperio que llegó a ser. Pero para llegar a ser un imperio de ese tamaño y con esa fuerza, obviamente en estos tiempos ya el rey de Babilonia era muy poderoso. Amrafel, rey de Sinar. Arioc, rey de Elazar. Kedorlaomer, todavía sé leer y escribir, rey de Elam. Y Tidal, rey de Goim. Ahora estos reyes eran poderosísimos. Sus ejércitos deben haber sido muy numerosos. Ahí estaba el rey de Babilonia. Tidal, por ejemplo, era el rey de Goim. Los Goim son las naciones gentiles. Así es que él era el rey de quién sabe cuántas cantidades de gentes. Estos eran los 4 reyes. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra, aquí están los reyes contra los que hicieron guerra. Ahora, aquí voy a poner las ciudades porque estamos más familiarizados con ellas. Hicieron guerra contra Bera, el rey de contra Birsa, el rey de Gomorra, contra Sinab, el rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Pues tenía los 2 nombres, pero se le llamó Zoar después de que Lot se fue a esconder a esa pequeña ciudad cuando Dios le dijo que huyera al monte. Zoar. Estas son las 5 ciudades que se corrompieron a tal grado que Dios dijo: pues si hay 50 justos, las perdono por causa de los justos. Entonces le dice a Abraham: Señor, ¿y si solo hay 45? Pues si hay 45 justos, pues las libro por causa de los 45 justos. Señor, ¿y si solo hay 10 justos? Pues por causa de los 10 justos. Bueno, les tengo noticias. Solo había uno. Se llamaba Lot. Entonces Dios se ocupó de quitar a Lot de en medio y destruir estas ciudades. Y en el plan de Dios estaba destruir la ciudad de Zoar también. Pero adivinen qué. Lot no tenía el tamaño espiritual que tenía Abraham. Y Lot era Lot. Y sin embargo en el libro de Hebreos se nos dice claramente que Lot era una persona justa. Y él afligía cada día su alma justa a causa de toda la perversión y toda la corrupción de la que él estaba rodeado todos los días. Y si estuviéramos en la historia de la destrucción de estas ciudades, ¿se acuerdan que 3 personajes vinieron a visitar un día a Abraham? Amén. Miren, la realidad es que eran el Señor Jesucristo y 2 ángeles.
Si no era el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no adopta esa clase de formas. El Padre no tiene forma. Era el Señor Jesucristo y 2 ángeles. Y el Señor Jesucristo se quedó con Abraham en su presencia mientras los 2 ángeles descendieron a Sodoma para ver si la maldad de Sodoma ya había llegado a su límite. Amén. Y obviamente ya había llegado a su límite. Y entonces ahí es donde Dios le dijo a Abraham lo que planeaba hacer. Y lo planeaba hacer con estas 5 ciudades. Las 5 llenaron su copa de iniquidad. Ahora, estos ángeles cuando descendieron, Dios le dijo a Abraham: voy a ir a Sodoma para ver si el clamor de estas ciudades ya está de punto, o en otras palabras, ya llenó su copa o su cuota. Ahora, ¿quién estaba clamando allí? Tiene que haber sido solo Lot. ¿Quién más? Estas son lecciones preciosas porque Lot no era tan espiritualmente maduro como Abraham. De hecho, ¿se acuerdan cuando los ángeles lo sacaron de Sodoma? Él titubeó. ¿Se acuerdan? Y Dios le dijo: huí al monte. Y Dios le dijo: Señor, me encantan las ciudades, no me puedo refugiar en este pueblito aquí que se llama Zoar. Entonces Dios le dijo: vaya, solo porque me lo pides. El problema es que Zoar también ya había llenado su cuota de iniquidad, y Dios nunca destruyó Zoar porque Lot se fue a meter allí. Entonces adivinen qué: si usted no quita todas las células cancerosas, ¿qué pasa? Se reproducen otra vez, ¿verdad? Amén. Pero Dios escuchó el clamor de Lot. Eso significa que usted no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. Una persona justa. Una persona justa no es necesariamente una persona perfecta. No es una persona que no se tropiece y no se caiga. La Biblia dice 7 veces cae el justo. O sea, cuando un justo se cae, se cae. Pero ¿cuál es la diferencia entre un justo y un impío? El impío se queda allí y ¿qué le importa? Y por ningún lado le pasó ocurrírsele que ofendió a Dios. Pero un justo, cuando se tropieza y se cae, dice: Señor, pero yo te amo, y aunque sea torpe, quiero seguir caminando contigo. Se levanta, clama la sangre preciosa del Señor Jesucristo y sigue caminando. Amén. Gracias a Dios. Así es que aquí están estas 5 ciudades. Ahora, estamos en una historia anterior a la destrucción de estas ciudades, por lo que su cuota todavía no se había llenado. Ahora, entre paréntesis, puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, y Dios trabaja en base a principios espirituales que Él mismo establece, eso a mí me dice que Dios tiene que quitar a los justos del camino para poder derramar sus justos juicios sobre el pecado y sobre la iniquidad. Por eso yo creo en un arrebatamiento antes de la gran tribulación. Veo el principio por todos lados en la palabra de Dios. Amén. No son cosas aisladas. ¿De acuerdo? ¡Hey! Gracias a Dios. Muy bien. Génesis capítulo 14. Así es que estos 4 reyes poderosísimos le hicieron guerra a estos 5 reyes, a los reyes de esas 5 ciudades. Todavía no ha llegado su tiempo. Todavía no ha llegado el tiempo de Dios para que sean destruidas. Y Dios pudo haberlas entregado en mano de estos 4 reyes, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque Dios quería personalmente involucrarse en la destrucción de esas ciudades para dar a conocer un lado de su nombre al resto del planeta Tierra. Se llama juez justo. Amén. Así es que Dios sabe lo que hace. En fin, verso 3. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado o el mar muerto. Efectivamente, estas ciudades quedaban en alguna de las orillas del Mar Muerto, y llama la atención que es el lugar con la más alta concentración de minerales en todo el planeta Tierra, porque es el lugar donde llovió fuego y azufre, ¿verdad? 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. No eran muy inteligentes, porque los otros 4 reyes eran más poderosos que ellos. O sea, se la buscaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte. Y miren lo que hicieron. Los voy a apuntar aquí abajo porque quiero que tengamos una idea del tamaño que tenían, la fuerza militar que tenían estos acá. Se dispusieron a venir en batalla en contra del rey de Sodoma, de Gomorra, de Adma, de Seboim y de Zoar. Y en el camino estos 4 reyes derrotaron a los refaitas.
en Astarot Carnaim, y a los susitas en Ham, y a los emitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a En Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas. Y también al amorreo. O sea, no eran cualquier cosa estos 4 reyes. Camino a batallar en contra de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, vinieron e hicieron trizas a los refaitas, susitas, emitas, oreos, amalecitas y al amorreo. Y uno, cuando lee acerca de todas estas gentes que poblaron la tierra en esos días, uno se pregunta, ¿verdad?, ¿qué clase de personas había que ya no hay? Por ejemplo, los refaitas eran los gigantes. Los susitas, la palabra susita significa criatura errante. Los emitas significa terrores. Los oreos son los moradores en cuevas. Si lo buscan en un diccionario bíblico, los trogloditas, dice. Así es que obviamente había toda clase de culturas, o como querramos llamarles, tribus o lo que sea, de las que ya no sabemos gran cosa, ¿verdad? Pero en fin, el hecho es que estos 4 reyes, camino a batallar en contra de estos otros 5 reyes, hicieron añicos a estos. Eso significa que si diagramamos el poderío militar y numérico que tenían estos reyes, podemos hacer un cuadrote de este tamaño, ¿verdad? Yo no sé de qué tamaño era el ejército que armó el rey de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar, pero Adma, Seboim y Zoar eran pueblitos muy chiquitos. Probablemente no llegaban ni a 1000 su número de soldados. Sodoma y Gomorra pues eran ciudades más grandes. ¿Por qué enfatizo todo esto? Ahí lo van a ver. Vámonos al verso 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Ahora estos 5 reyes van a batallar en contra. Hagamos de este tamañote el ejército de estos, ¿verdad? Y hagamos el ejército de estos pues de este tamaño. ¿De acuerdo? Ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, estos vinieron y no les tomó muchísimo tiempo el dispersar a estos otros 5 reyes. Todos salieron corriendo, y la Biblia King James dice que fueron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra los que cayeron en los pozos de brea o los pozos de asfalto. Así es que, bueno, dice verso 11: y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Se lo llevaron todo. Amrafel, Arioc, Kedorlaomer y Tidal. Se llevaron todo lo que encontraron. Tomaron también a todos los que encontraron allí. En cuenta a Lot. ¿Lo ven? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Así es que despojaron por completo estas ciudades de gente y de cosas. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abram, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Ascol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abram. Oyó Abram que su pariente, pues su hermano, es la palabra, su hermano, era su sobrino. Oyó Abram que su sobrino, su hermano, estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa. $318. Ahorita vemos más de 318 sentados aquí adentro, calcule usted. Y va a ir a hacerle la guerra al rey de Amrafel, a Amrafel, a Arioc, a Kedorlaomer y a Tidal con 318.
Cierto, se le unieron algunos, porque ya ven que los amorreos y los heteos eran sus aliados. Por eso es que en Ezequiel 16, cuando habla de la historia de Jerusalén, dice: tu padre fue amorreo y tu madre hetea. ¿Se acuerdan? Eran aliados de Abraham en esos días. Después fueron enemigos acérrimos, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pero se armaron algunos y lo fueron a ayudar también, de los amorreos que estaban con Abraham. Pero dice 318. Y le va a ir a hacer la guerra a 4 reyes contra los que no pudieron hacer absolutamente nada: el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Zoar. 318. Ahora, ¿de qué tamaño ponemos el ejército de Abraham aquí? Ya está puesto. ¿Ven ese puntito? Ya lo tenía ahí. Ahí está el ejército de Abraham. Y aquí está el ejército allá está el ejército contra el cual se va a levantar Abraham para atacarlo. Interesantemente, él nunca titubeó, nunca dudó. Él simplemente armó a los de su casa. Ahora déjenme hacerles un paréntesis de esos que uno no se puede aguantar no hacer. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el mayordomo principal de Abraham? Eleazar. Ok. Eleazar se escribe con una ayin. A ver, esto debiera funcionar. Con una ayin. Usemos el otro color. Se escribe con una lamed. Se escribe con una yud. Se escribe con una ayin. Se escribe con una zain. No está mi zain. Y se escribe con una rosh. Así se escribe Eleazar en idioma hebreo. A ver si puedo dibujarlo aquí arriba. Zar. No, hice una tzadik. Ahí. Me emocioné con esa y salió Zadik. Eleazar. Ahora sume. La primera letra vale 1. La segunda letra vale 30. La tercera letra vale 10. La cuarta letra vale 70. La quinta letra vale 7. Y la sexta letra vale 200. ¿Cuánto suma? Suma 318. Bien, cuando uno se pone a estudiar la Biblia, uno se mete a aguas infinitas que nunca terminan. ¿Ven qué maravillosa es la palabra de Dios? Y Abraham armó a 318 y el mayordomo principal de su casa era Eleazar, y el valor numérico de su nombre es 318. ¿Para que valió la pena el paréntesis? Amén. Bueno, regresemos a nuestro cuadro acá. ¿Cómo subo esto? Se me bajó y no sé cómo subirlo. 318 criados. Y va a ir a hacerle la guerra a estos 4 poderosos reyes. Ahora miren lo que pasó. Miren cuántos versículos le dedica Dios a esta batalla. Regresemos al verso 14. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. O sea, empezaron en las inmediaciones del Mar Muerto y Jerusalén y todo eso, y terminaron en Siria. 318 individuos persiguiendo a decenas de miles de guerreros. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Fin del asunto.
con 318 personas. Alguien tuvo que haber estado peleando con él, detrás de él. Amén. Por algo dice la Biblia: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y no hay nada imposible para Dios. No importa qué tamaño tenga el enemigo. Amén. Nosotros tenemos a un Dios que ni siquiera se puede medir en términos de tamaño. Hey, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero les cayó de noche. Quiere decir que Abraham era experto en pelear de noche. Quiere decir que cuando Abraham experimentaba noches espirituales en su vida, él no se apocaba, él no se deprimía, él no se rebelaba en contra de Dios, él no dejaba que la vida le fuera drenada. No, cuando había una noche espiritual en su vida, él se levantaba y seguía peleando sus batallas. Amén. ¿Cuántas veces nosotros viene una noche espiritual y de repente no podemos ver con claridad el camino, ni qué está pasando, ni siquiera vemos con claridad en contra de qué estamos batallando, y dejamos que los temores de la noche empiecen a llenarnos a nosotros de miedo, nos apoquen, nos desvanecemos? Pero Abraham era una persona experta en pelear de noche. Obviamente esos reyes no sabían pelear de noche. Lo que espiritualmente hablando me dice que todas esas naciones representan nuestra carne del lado de la voluntad consciente o de la voluntad de día. Son las cosas con las que se pelea de día. Cuando uno ve, cuando uno sabe lo que está enfrentando y sabe ponerle nombre a aquello que uno tiene que derrotar en su vida. Amén. Pero Abraham era experto en pelear en contra de su voluntad de medianoche también. Esas cosas que se levantan aquí adentro y no sabemos ponerles nombre porque no sabemos qué son, pero sabemos que hay una batalla. Amén. Ahora, de día se pelea usando las armas y las herramientas que Dios nos da. Sabemos orar, sabemos hablar la palabra de Dios, sabemos ayunar. Y cuando estemos delante del tribunal de Cristo, vamos a ser responsables en rendirle cuentas al Señor de qué hicimos con todas las herramientas que el Señor puso en nuestras manos, y si las usamos para pelear nuestras batallas. Amén. ¿Cuántas veces nos dejamos vencer teniendo las herramientas en las manos? Y nos dejamos vencer por enojos, nos dejamos vencer por que no estamos dispuestos a perdonar algo o a alguien, y tenemos las herramientas para no ser así. Tenemos las herramientas para vencer. Amén. Pero eso es de día. Ahora, ¿qué pasa cuando es de noche y usted ni siquiera sabe contra qué está batallando? No sabe qué herramientas utilizar. Y si somos honestos, usted ora y sabe que no está logrando gran cosa. Amén. Habla la verdad que sabe. Y las tinieblas se sienten todavía más densas y usted no sabe qué está pasando. ¿Saben por qué? Porque la noche es el ámbito del Padre. En el Hijo de Dios, uno es responsable de usar las herramientas que el Hijo de Dios compró para nosotros en la cruz del Calvario. Pero en el ámbito del Padre, ahí la estrategia es esperar pacientemente en el Señor, bendiciendo su nombre y esperando a que sea Dios el que nos dé la victoria. Gracias, Jesús. Por eso cuando David estaba en el pozo de la desesperación, no se puso a reprender y a orar y a ayunar. Él dijo: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso luego mis pies sobre la piedra y puso un cántico nuevo en mi boca. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Amén. ¿Ven la diferencia? En el pasado hemos estudiado bastante la diferencia entre la voluntad consciente y la voluntad inconsciente. Todo está grabado. Así es que usted puede ir y escuchar todas esas lecciones. En algún momento siempre Dios nos permite regresar a todas esas lecciones, pero pues a otro nivel. Pero ahí están. Usted no se vaya quedando atrás. Amén. Bueno, lo ven. Abraham era experto en pelear de noche. Y su enemigo obviamente no sabía pelear de noche. Gracias a Dios. Ahora, Dios estaba con Abraham. Dios estaba con Abraham. Ahora, analicemos a Abraham.
Llega la noticia de que llegaron estos reyes, hicieron trizas, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela o Zoar. Y se llevaron a Lot. Si usted y yo hubiéramos sido Abraham, es muy probable que hubiéramos razonado de esta manera. Bien merecido lo tiene. ¿Para qué se fue a meter ahí? ¿Quién lo mandó a irse a meter ahí? A Lot. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí es cierto? Gracias por ser sinceros. Y luego Sodoma. Atacaron Sodoma. Si hubiéramos sido usted y yo, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Qué bueno, un problema menos. Pero miren a Abraham. Miren cómo reacciona una persona justa. Uno no tiene que ser perfecto para ser justo. Era su hermano y es todo lo que necesitaba Abraham para hacer algo. No importa si tenía la culpa, si no tenía la culpa, era su hermano. ¿Y cuántas veces le llueven calamidades a alguno de nuestros hermanos y qué decimos? ¿Eso le pasa por carnal? Bueno, es así como actúa el Señor Jesucristo con nosotros cuando nosotros somos los carnales. ¿Verdad que no? Era su hermano y dijo, tenemos que hacer algo. ¿Se acuerdan que la primera pregunta en el libro del Génesis que el Señor le hizo al hombre fue, ¿dónde estás tú? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu estado? ¿En qué estado te encuentras? Es la primera pregunta que Dios le hizo al hombre. ¿Se acuerdan cuál fue la segunda? A ver, ¿no se acuerdan cuál fue la segunda? Mi esposa sí se acuerda. Fue después que Caín mató a Abel. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde está tu hermano? Esa fue la segunda. ¿Dónde está tu hermano? ¿En qué estado se encuentra? ¿En qué condición se encuentra? Y respondió Caín, ¿acaso soy guarda de mi hermano? La respuesta es sí, excepto que seamos unos cainitas, ¿verdad? Y Abraham sabía que él era guarda de su hermano. Ahora, Dios nunca le dijo a Abraham que se llevara a Lot consigo. Lot se le pegó o Abraham fue el que insistió, yo no sé. Pero Dios nunca le dijo a Abraham que se llevara a Lot. Dios llamó a Abraham a salir de Ur de los Caldeos. Así es que, todo iba en contra del pobre Lot, pero seguía siendo su hermano de Abraham. Entonces Abraham, una persona justa, se dispuso a hacer algo para ayudar a su hermano. Amén. ¿Se acuerdan que nuestro amor no está completo hasta que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Y déjeme contarle, sus parientes son su prójimo más prójimo. Porque uno piensa en el prójimo, los hermanitos de la iglesia. La familia, pues, que vean qué hacen. No. Y hasta esa persona tan difícil de amar que tiene usted a la par, ¿sigue siendo su prójimo o no? Sigue siendo su prójimo. Entonces Abraham se armó, Abraham hizo una cosa justa y Abraham dijo, tengo que hacer algo porque mi prójimo, mi hermano está en peligro, está en problemas. Ahora, cuando Abraham llegó y vio que Dios le dio la victoria, Abraham pudo haber librado a Lot y las cosas de Lot. Y hubiera podido decir, ay, los sodomitas que vean que hacen problema de ellos. ¿Qué hizo? Liberó a cada individuo de las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Bela que habían sido tomados cautivos por estos reyes, y encima de todo recuperó todos sus bienes. Actuar justamente es dejarle a Dios ejecutar los justos juicios, no convertirnos nosotros en los jueces de la gente. Y Dios nunca le dijo a Abraham que él iba a ser el juez de Sodoma y Gomorra. Entonces él actuó justamente, y ¿saben qué hizo? Le echó una manita a Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar o Bela, y les recuperó a toda la gente y les recuperó todos los bienes. ¿Qué cristianismo tan diferente el que vivía Abraham al que vivimos nosotros muchos cristianos? ¿Verdad que es cierto? Eso es actuar justamente. Por algo dice la Biblia que amemos a nuestros enemigos, etcétera. Pero no nos encanta ser los jueces. Y Dios no nos ha llamado a hacerlo. De nadie. ¿Lo están viendo?
ven cuántas cosas aprende uno de estas lecciones, ¿verdad? Verso 16. Y recobró todos los bienes, todos, no solo los de Lot, los de los sodomitas. Recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Ahora, Dios no estaba justificando a los de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. O sea, 5 capítulos después estaba haciendo llover fuego y azufre sobre ellos. ¿Lo ven? Verso 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Y de repente lo intercepta un personaje, Melquisedec. Llega Melquisedec. Primera y única mención de la persona en toda la Biblia. Pues primera mención de la persona en toda la Biblia, y aquí lo vemos, y luego ya solo se menciona en 1 o 2 salmos, y luego en el libro de los Hebreos. ¿Qué personaje más misterioso, más interesante? Melquisedec era ambos rey y sacerdote. Él era el rey de Salem. Salem era la ciudad de Jerusalén. Él era el rey de la ciudad de Jerusalén cuando la ciudad de Jerusalén estaba habitada por amorreos y por heteos. ¿Por qué destruyó Dios más tarde, siglos después, todas esas naciones? Porque no las dejó sin testimonio y no aceptaron el testimonio que Dios dio de Él mismo a esas ciudades. Y donde había más corrupción en todo el planeta Tierra, fue mayor el testimonio que Dios tuvo de sí mismo. ¿Por qué Melquisedec no estuvo en otro lado, en otra región del mundo? Y déjenme decirles algo, yo tengo mis sospechas y las voy a corroborar cuando llegue ahí arriba. Pero mi impresión es que Dios ha tenido Melquisedec en todo el planeta Tierra, en todas las generaciones. Por eso nadie va a poder decir: si yo hubiera sabido, Señor, tus juicios no son justos porque yo no supe. Cuando lleguemos allá arriba vamos a descubrir que no hay un solo ser humano que pasó por este planeta que no haya tenido testimonio de quién es Dios y de cuál es su plan para redimir al hombre de su pecado y de su estado. Pero aquí tenemos a Melquisedec ministrando a los amorreos y a los heteos. Él era el rey de Salem, o el rey de paz, y su nombre significa rey de justicia también. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de El Elyon, del Dios Altísimo. Los heteos, los amorreos, supieron toda la vida que había un Dios por encima de cualquier otro Dios u otra cosa que ellos estaban llamando Dios. Melquisedec, rey de Salem, rey de paz, rey de justicia y sacerdote del Dios Altísimo, vio a Abraham haciendo acciones justas, vio a Abraham actuando correctamente. Abraham su vida la estaba él poniendo en peligro por ir a rescatar a un sobrino que no tenía nada que estar haciendo en Sodoma, pero fue elección de él irse a meter a Sodoma. Y encima de todo rescató a las personas y los bienes de la gente que vivía en esas ciudades. Y cuando él venía de la derrota de estos reyes, aparece Melquisedec y le dice Melquisedec a Abraham: Abraham, toma. Y le sacó pan y le sacó vino. Amén. En primer lugar, porque es con el poder de la sangre del Señor Jesucristo y de su cuerpo crucificado y resucitado que nosotros tenemos la capacidad para pelear cualquier batalla. Las batallas que peleamos de día y las batallas que peleamos de noche. Tenemos su sangre, tenemos su fuerza. Amén. Tenemos a Cristo en nosotros. Y en segundo lugar viene Melquisedec y le da pan y vino y le dice: ahora te voy a explicar qué es lo que Dios pone en nuestras manos para darnos semejantes victorias. Ahora, Cristo habría de morir miles de años después, de 2000 años después de que aconteciera esta cosa. Amén. Pero es por el sacrificio del Señor Jesucristo que nosotros tenemos a Dios de nuestra parte y que Dios nos ayuda a pelear nuestras victorias. ¿Lo están viendo? Por eso le sacó pan, le sacó vino, no solo para reanimarlo, sino para darle una lección espiritual. Le sacó pan y vino y lo bendijo. Y miren lo que dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Abraham de El Elyon. Y dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu
mano. Ahora, la palabra creador hubiera estado escrita de esta palabra, de esta manera. Si de veras hubiera dicho creador ahí en hebreo, pero les tengo noticias. Seguramente es con hey, ¿verdad? Seguramente los traductores no supieron qué hacer con esa palabra y pusieron creador. Pero la palabra no es bara. Bara es creador. La palabra es caná. Caná es otra cosa. ¿Saben qué significa caná? El poseedor, el que posee, el dueño de todas las cosas. Él era el dueño de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Él puede hacer lo que quiera con ellas. Amén. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de toda la tierra. Él es el dueño de nuestra vida. Y viene Melquisedec y le dice: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, el dueño o el poseedor de todas las cosas. Entonces, qué luz la que recibió Abraham, porque dijo: Señor, entiendo, tú eres el dueño de aquellos reyes que vinieron a atacar, tú eres el dueño de estas ciudades que fueron atacadas, tú eres el dueño de mi vida, eres el dueño de mis 318 hombrecitos, tú eres el dueño, el amo, el Señor, el soberano de todas las cosas. Amén. Y es el Elión, es Dios el que le dio la victoria a Abraham, porque Él es el dueño de todas las cosas. Con 318 Abraham venció a todos esos. Entonces lo bendijo y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y esta es la primerísima mención de alguien dándole diezmos a alguien en toda la escritura. Amén. ¿Por qué le dio los diezmos de todos? ¿Qué significa cuando nosotros le damos nuestros diezmos al Señor? Significa que entendemos que Él es el poseedor de todas las cosas. Dele gracias a Dios que Dios no le pide el 100% o el 90%. Amén. El 100%, Dios es el dueño del 100%. Así es que también le vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hicimos con el 90% que Dios dejó en nuestras manos, porque Dios es el dueño de todas las cosas. Amén. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, devuélveme a toda mi población, pero quédate tú con todo el montón de cosas que se llevaron los otros reyes. Kedorlaomer, toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, el Elión, el poseedor de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo. Estos sus otros ayudantes, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Amén. Entonces vino y le devolvió todas las cosas al rey de Sodoma. ¿Ganó algo Abraham en esa batalla de manera personal? No se quedó con los despojos, no se quedó con la gente, no convirtió en tributarios suyos a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Solo hizo una acción justa. Bien que mal eran las ciudades que habían acogido a su sobrino. ¿Lo ven? Bien que mal, más mal que bien. Pero eran las ciudades que habían acogido a su sobrino. Se expuso y regresó y le devolvió todas las cosas. Le dijo: no me debes nada. Dios es el dueño de todas las cosas. ¿Ven qué buen cristiano era Abraham? Ejemplo de cristiano. Amén. Pero Melquisedec le dio pan y le dio vino. Le dio pan y le dio vino. Y un capítulo después le dio una revelación, otra más a Abraham. Le amplió la visión, le amplió el entendimiento. Y en el capítulo 15, después de estas cosas vino, después de comer pan y vino, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. En la Biblia King James dice: yo soy tu escudo y tu galardón. Dios es nuestro galardón, no solo nuestro escudo. Yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. ¿Por qué hizo Abraham todo lo que hizo? Se expuso su vida, expuso a sus 318 hombres. ¿Por qué lo hizo?
Porque Dios es su escudo y Dios es su galardón. ¿Por qué vivimos vidas justas y rectas? ¿Por qué hacemos cosas que para la mente carnal son locas? ¿Por qué lo hacemos? Porque Dios es nuestro galardón. Tenemos los ojos puestos en Dios. Amén. ¿Por qué estamos dispuestos nosotros a que hablen de nosotros y a no defendernos? Porque Dios es nuestro galardón. ¿Por qué estamos dispuestos nosotros a que hagan toda clase de cosas y digan toda clase de cosas contra nosotros mintiendo? Y nosotros lo único que hacemos es poner nuestra vida en manos de Dios y bendecir su nombre. Porque Dios es nuestro galardón. ¿Por qué nos quitamos la vida? Porque alguien nos hizo una mala mirada. Porque quién sabe qué otra cosa es nuestro galardón. ¿Aló? ¿Cierto? Amén. Este es un mensaje muy práctico. Toda la Biblia es muy práctica. ¿Lo ven? Cuando Dios es nuestro galardón, vamos a estar dispuestos incluso a arriesgar nuestra vida por alguien que ni siquiera es cristiano. ¿Alguien dirá, y debemos hacer eso? Bueno, que yo sepa, Jesús dio su vida en la cruz por usted y por mí, cuando nosotros ni siquiera estábamos haciendo planes para ser cristianos. Y ninguno tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos, dice. Amén. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos hace tener esa fuerza para vivir vidas justas como vemos que lo hizo Abraham acá? O un hermanito nuestro que se mete en problemas porque hizo las elecciones equivocadas. ¿Qué nos hace a nosotros seguir insistiendo, seguir clamando en oración y seguir buscando hacer que la persona vuelva? ¿Qué nos hace hacerlo? Tenemos puesta la mirada en el galardón, ¿verdad? Dios es nuestro escudo y Dios es nuestro galardón. Entonces viene el Señor y le dice: yo soy tu escudo y yo soy tu galardón, no temas. Y viene Abraham y le dice: Señor, hasta aquí no tengo hijo, solo tengo pues Eliezer. Obviamente tenía familia, y dice: lo único que tengo es al hijo de Eliezer, mi mayordomo. Entonces Dios le dijo a Abraham: Abraham, no temas. Ya Abraham le había creído a Dios y ya le había sido contado por justicia. Y allí es donde Dios le dijo a Abraham: no te preocupes, vas a tener una descendencia natural y vas a tener una descendencia espiritual. Porque primero le mostró el polvo de la tierra y le dijo: así va a ser tu descendencia, la natural. Y después le mostró las estrellas del cielo y le dijo: así va a ser tu descendencia, la espiritual. Ustedes y yo. Amén. Y entonces vino Abraham y le dijo: Señor, pero ¿cómo voy a saber que voy a poseer la tierra? ¿Qué me das? ¿Qué me das para que todo esto pueda llegar a suceder? ¿Qué me das? Dime cómo. Dime cuál es la sustancia, con qué como. Y acababa de comer pan y acababa de beber vino. Entonces viene Dios y le amplía el cuadro y le dice: mira, va a haber un sacrificio. Tú vas a hacer un cuadro o una sombra, tipo o figura de ese sacrificio. Lo dije mal. Hubo un sacrificio. Y no sé si la próxima semana se los voy a decir, pero explicarles un poquito más cómo es que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. No sé si Dios me deja, se los digo. Si no, pues lo decimos cuando estemos listos y cuando Dios sepa que estamos listos. Amén. Pero le dijo: mira, trae una becerra, trae un carnero, trae una cabra, trae tórtolas, trae palominos. Parte por la mitad el sacrificio. Todo esto está en el capítulo 15, ¿verdad? Y partió por la mitad a los animales, excepto por la tórtola y el palomino. Y entonces, cuando llegó el momento de pasearse por entre el sacrificio dividido, porque así es como se sellaba este pacto Berit, Dios mandó a dormir a Abraham. Y de repente se vio una antorcha humeando y un horno que se paseaban por entre el sacrificio dividido. Amén. Así es que Dios nunca hizo un pacto con Abraham el hombre. ¿A qué horas va a atreverse Dios a hacer un pacto con usted y conmigo? Sabiendo que a los 3 segundos vamos a estar violando el pacto, rompiendo el pacto y haciendo pedazos todo. No, le dijo: Abraham, vete a dormir. Esto no es contigo. Voy a hacer un pacto, pero no con el ser humano, no con la mortalidad humana, no con el viejo hombre ni con la mente carnal. Amén. Voy a hacer un pacto conmigo mismo. Y de repente el Padre, amén,
y el Hijo empezaron a caminar por entre el sacrificio dividido. Y el libro de Gálatas dice claramente que Dios hizo un pacto, no con Abraham, con la simiente de Abraham, el Señor Jesucristo. Y cuando selló ese pacto, le dijo al Hijo de Dios, le dijo: toda la tierra que pise la planta de tus pies va a ser tuya. Jesús llegó a esta tierra de aquí adentro y Él tiene un pacto. El Padre ya le prometió darle esta tierra por herencia, por herencia. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Hay un sacrificio. No nos tocó a nosotros hacerlo, lo hizo el Hijo de Dios, lo hizo el Señor Jesucristo. Hay una sangre, hay un cuerpo partido que fue resucitado, hay una sangre que fue derramada. Amén. ¿Cómo podemos nosotros, cómo puede ser que 318 individuos derroten a reyes tan poderosos y tan fieros? Amén. Porque hay una sangre, amén. Hay un cuerpo resucitado, lleno de poder de resurrección. ¿Cómo puede ser que vamos a tomar la tierra por herencia? Ahora olvídese de este mundo. Este mundo Dios lo va a quemar con fuego. No es su tiempo para poseer esta tierra física. ¿Para qué la quiere? El mundo entero está bajo la potestad del diablo. ¿Para qué lo quiere? Concéntrese en dejar que Jesucristo posea la tierra de su corazón. La tierra de su corazón. Y cuando Jesús venga físicamente a reinar sobre este mundo, adivine qué, se va a manifestar visiblemente aquello que dejamos que el Señor hiciera en nuestros corazones hoy y ahora. Amén. Y si usted dejó que el Señor poseyera la tierra de su corazón, Dios lo va a poner a usted a gobernar sobre ciudades, sobre naciones. Qué bueno, eso viene. Pero van a ser naciones que ya fueron purificadas con fuego. Estas de ahorita solo lata le van a dar. Más lata. ¿Para qué quieren más lata? Ya tiene suficiente lata con su mente carnal y su cuerpo del pecado. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Pero el diablo viene y nos dice: tú nunca vas a poder vencer esos reyes que tienes aquí adentro. Tú nunca vas a poder poseer la tierra. Jesús nunca va a poseer esa área de tu corazón. Jesús nunca va a poseer esos pensamientos, esas inclinaciones y esas cosas. Jesús nunca las va a poseer. ¿No es cierto? No depende de nosotros. No depende de nosotros, depende de su sacrificio. Por eso Melquisedec le dio pan y vino. Le dijo: esta es la razón por la que Dios, el poseedor de los cielos y la tierra, está peleando tus batallas, porque hay un sacrificio que ya fue ofrecido. Amén. Y esa es la razón por la que podemos confiar que Dios va a poseer la totalidad de esta tierra, porque hay un sacrificio que ya fue ofrecido. Amén. El Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Lo ven? Podemos darle gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Bendito Señor. Por eso Pablo en el libro de Efesios ora, y creo que es en Colosenses también, lo dice 2 veces. Dice: yo estoy orando para que Dios les abra los ojos del entendimiento y sepan qué tienen, sepan qué clase de herencia les ha sido entregada, porque ya Jesucristo dio su vida, ya murió. El que heredaba ya murió, quiere decir que ya es nuestra la herencia. Amén. Para que sepan qué clase de personas son en Cristo, qué tienen en Cristo, gracias a la vida que Él derramó en la cruz del Calvario por nosotros. Amén. En Cristo somos más que vencedores. Lo somos. El problema es que se nos olvida el poder de su muerte y resurrección, y le hacemos caso al diablo que nos dice: no, tú no puedes. Por eso cada vez que celebraban la cena del Señor en la primera iglesia, aquí en la Biblia, dice en 1 Corintios 11, ¿cuál es el capítulo del amor? El 13. Entonces el capítulo de la Santa Cena es el 11. Dice: Pablo recibió la revelación que cada vez que celebraban la cena del Señor, la muerte del Señor, ahí dice anunciaban, la palabra es recordaban, la muerte del Señor recordaban hasta que Él venga. ¿Por qué necesitamos recordar su muerte? Porque necesitamos acordarnos que ya hay una sangre, ya hay un cuerpo,
ya hay un poder de resurrección obrando en nosotros. Ya hay una vida que fue entregada por nosotros. Amén. Ya hay una victoria que fue obtenida en la cruz del Calvario. Fue en la cruz que el diablo, la serpiente, Leviatán hirieron el calcañar del Señor Jesucristo con ese clavo que le pusieron ahí para sostener sus pies. Amén. Pero igualmente fue en la cruz que el Señor Jesucristo hirió en la cabeza a la serpiente. Amén. Con su muerte. Amén. Así es que sí se puede. Todo lo podemos en Cristo. Si podemos pelear nuestras batallas. Es que solo somos 318. ¿Qué es eso en contra del rey de Babilonia y del rey de las naciones? Y bueno, estamos hablando de algo eterno, infinito, el poseedor de cielos y tierra en contra de un ejército de hormigas acá. Sí se puede. Pongamos nuestra confianza en el Señor y recordemos su muerte para cobrar ánimo y para echar mano de más de su poder de resurrección. Él murió y resucitó. Así es que cuando celebramos la Santa Cena recordamos su muerte y nos acordamos que todo eso está resucitado y presente ahí arriba. Amén. Obrando a nuestro favor. Así es que le voy a pedir a los encargados que se alisten y vamos a celebrar la Cena del Señor. Amén. Gracias, Jesús. Esto va en dos sentidos, porque Abraham estaba peleando las batallas que le tocaba pelear. Entonces el Señor le sirvió pan y vino. Y luego obtuvo esas victorias a causa del sacrificio del Señor Jesucristo que estaba obrando. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Le voy a pedir a los músicos que me ayuden acá arriba. Y hoy vamos a recordar que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Tenemos su sangre, tenemos su cuerpo, su fuerza, su cuerpo resucitado con nosotros. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Jesús. En lo que se preparan ahí abajo, vamos a darles unas instrucciones breves, pero vamos a orar antes que aparezca todo el mundo con todo lo que necesitamos acá. Vamos a orar y vamos a empezar a preparar nuestros corazones. Vamos a empezar a preparar nuestros corazones. Abraham estaba dejando que esa sangre y ese vino y ese pan trabajaran en su vida, y eso fue lo que lo movió a hacer obras justas, acciones justas. ¿Y cuántos de nosotros, cuando vemos a un hermano en problemas, si está medio muerto, saben qué hacemos? Le damos el tiro de gracia y decimos bien merecido lo tenía. ¿Verdad que es cierto? Abraham no actuó así, y estamos hablando de un sobrino que era justo, pero no era tan espiritual como hubiéramos querido. Y estamos hablando de los reyes de Sodoma y Gomorra, Dios santo. Y sin embargo Abraham hizo lo justo. Ya que recuperó los bienes de Lot, pues recuperó los bienes de Sodoma y Gomorra también, y recuperó a los hombres y a las mujeres que habían sido tomados y se los devolvió al rey de Sodoma. Son acciones justas, obras justas. Hermano, hermana, deje que la sangre de Cristo trabaje en usted. Si la sangre de Cristo está trabajando en nosotros, esa sangre nos va a hacer obras de misericordia, obras justas, obras de gracia. Es que no lo merece. Ajá, nosotros tampoco merecíamos la salvación. ¿Lo ven? ¿Lo ven? De paso vamos a pedirle al Señor que con su sangre aplaste ese juez injusto que está aquí adentro, siempre buscando juzgar a los demás. Una cosita y somos implacables con los demás. Pero eso sí, cuando se trata de nosotros, queremos toda la misericordia del mundo. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí es cierto? Sí, Abraham a mí me da muchas lecciones. Él ha sido uno de mis personajes favoritos. Gracias. Toda la vida. Amén. He aprendido mucho de Abraham y yo me quedo corto. Pero la sangre y el cuerpo del Señor Jesucristo no se quedan cortos. Así es que tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Amén. Tenemos esperanza. Gracias, Jesús. Gracias.